Bueno, yo conocí los AGEC Design Awards a través de un compañero de la universidad que no estaba en mi generación, él iba un par de años arriba, pero da la casualidad que él también fue finalista en su momento. Lo que más me llamó la atención fue la capacidad que tienen para producir los muebles con una alta calidad. Considero que es una parte importante del proceso de diseño el llevar las ideas a cabo y no dejarlas en conceptos. Bueno, mi proceso creativo partió de la idea de el diseño japonés como una herramienta de expresión de la honestidad, como cómo se pueden implementar materiales, ensambles, métodos que te remonten a esta cualidad visceral que tiene la madera, de recordarte que la madera al final proviene de un ser vivo y que ese ser vivo al final del día lo estás transformando tú en un objeto que te llevas a tu hogar. Y en el caso de la madera que yo implementé en mi mueble, que fue el poplar termotratado, era una madera que es altamente capaz de soportar cambios climáticos y por lo tanto es la mejor madera que se puede utilizar para exterior. Y va de la mano mucho con esta parte cultural de la generación de mobiliario japonés y nórdico y como estos principios básicos de la honestidad y del trabajo como un poco ético, por así decirlo. Entonces para mí es bastante gratificante ser finalista porque veo que soy capaz de comunicar mis ideas y que la gente comparte ciertos principios de la forma en la que yo trabajo y le encuentran cierta relación con lo que ellos entienden por diseño. Y para mí significa que ahora tengo un espacio y una pieza que representan un proceso en mi vida y al mismo tiempo eso en retrospectiva me va a dar un sustento para poder decir soy diseñador. Mi compromiso con el medio ambiente como diseñador es que yo pueda implementar materiales de los cuales yo sé que su impacto va a ser el menor posible, ya sea en el objeto mismo o en su método de transporte o en la manera en la que se va a embalar o empacar. Yo como diseñador tengo la responsabilidad de cuidar esos detalles para que al final el producto tenga un ciclo de vida completo.